El próximo 26 de abril de 2024 se lanzará un videojuego llamado Stellar Blade que está causando revuelo en la comunidad de jugadores de consolas PlayStation 5 y consolas Xbox, un juego exclusivo de PlayStation 5 que ha generado opiniones divididas entre quienes lo critican y quienes lo elogian. La controversia se centra en la representación de la protagonista, una mujer con grandes aptitudes, grandes caderas y una mujer encargada de salvar un mundo en ruinas enfrentándose a alienígenas. Lo que sorprende es que algunas críticas se centran en el físico de la protagonista, considerándolo motivo de polémica. Esta situación refleja una tendencia en el mundo de los videojuegos, especialmente en Occidente, donde crear personajes femeninos atractivos parece ser objeto de controversia. En Corea, país donde se creó este videojuego, Stellar Blade ha sido clasificado como contenido adulto según informes del sitio Insider Gaming. Esto significa que es posible que el juego no sea adecuado para todas las edades y es probable que en algunos países ni siquiera se lance. Los coreanos han expresado que Stellar Blade exhibe una violencia excesiva que incluye escenas de decapitaciones y mutilaciones, además de que el personaje femenino parece estar desnudo en ciertos trajes, lo que consideran una representación explícita de exposición corporal. Esto ha llevado a que el juego sea catalogado claramente como apto solo para adultos, coincidiendo, eso sí, con las declaraciones del director del juego, quien afirmó haberlo desarrollado pensando en un público adulto y no en un público infantil, defendiendo su postura y decisión de crear a la protagonista como una mujer fuerte pero atractiva, argumentando justamente que es una elección válida en un medio de entretenimiento dirigido a adultos. Sin embargo, este debate ha llevado incluso al despido de personas que criticaron la representación del personaje en una reunión con Tencent. A pesar de estas controversias, hay una buena noticia para los jugadores. Stellar Blade no incluirá microtransacciones, lo cual es una rareza en la industria de estos días que corren. Esto supone una victoria para quienes preferimos, como yo, un modelo de juego sin transacciones adicionales. En resumen, el lanzamiento de Stellar Blade promete generar debates sobre la representación de género en los videojuegos, pero también ofrece una oportunidad para disfrutar de un nuevo título sin el inconveniente de las microtransacciones. Para quienes reconocen Stellar Blade, anteriormente conocido como el proyecto If, el cambio de exclusividad fue una sorpresa. Inicialmente se anunció como un proyecto multiplataformas para PlayStation y para Xbox, pero en 2022 se confirmó que sería exclusivo de PlayStation 5. Este cambio de rumbo se atribuye en parte a una serie de decisiones internas del estudio desarrollador, incluyendo la compra de PlayStation 5 para todos sus empleados. Sí, parece que los empleados de GTAF, la compañía que ha desarrollado el juego, un buen día llegaron a sus oficinas y todos tenían una Play 5 en el escritorio. En una entrevista con el medio japonés Famitsu, los responsables del proyecto explicaron los motivos detrás de esta decisión, destacando la calidad de la experiencia que ofrecía PlayStation 5. Aunque esto generó cierta polémica, al final del día, la exclusividad de un juego suele ser una cuestión de prioridades y preferencias. Ahora, tras el último State of Play de 2024, finalmente tenemos una fecha de lanzamiento para Stellar Blade, el próximo 26 de abril. Esto representa una buena noticia para una nueva IP que a menudo enfrenta dificultades para destacar en un mercado tan competitivo como este. En cuanto al contenido del juego, Stellar Blade promete una experiencia inmersiva en un mundo post-apocalíptico donde la protagonista, Eve, se enfrenta a una amenaza alienígena junto con otros supervivientes. La narrativa del juego se desarrolla en la ciudad de Sion, conectada a un mundo semiabierto lleno de secretos por descubrir.
En resumen, Stellar Blade parece ofrecer una combinación de jugabilidad variada, una historia intrigante y un mundo por explorar, todo ello respaldado por la potencia de PlayStation 5. Estamos ante un juego que promete desafiar y entretener a los jugadores, que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Soy Pendo del Espacio, déjame un comentario con tu opinión sobre la controversia que está generando Stellar Blade. Esto es Los Videojuegos Gaming de todos los tiempos. Si te ha gustado este video, te pido un like, que eso me ayuda un montón, y hace clic en el siguiente video que seguro será de tu interés. Chau.